La Biblia a veces nos presenta misterios, y uno de los más fascinantes está en el libro de Daniel. Daniel, angustiado por su pueblo en el exilio, recibe la visita del ángel Gabriel. Gabriel le habla de 70 semanas determinadas para su pueblo y Jerusalén, un tiempo para acabar con el pecado y traer justicia eterna. Pero estas semanas no son de días, sino de años, 70 semanas, 490 años. Gabriel le da a Daniel una hoja de ruta divina. Desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después, el Mesías será quitado. Este pasaje es un mapa del tesoro, un misterio que apunta al corazón del plan de Dios. A lo largo de la historia han surgido muchas interpretaciones. Algunos miran al futuro, otros al pasado, y otros ven un cumplimiento a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero el verdadero desafío es entender cómo estas palabras revelan a Dios y su fidelidad. No es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a ver la mano de Dios guiando la historia. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Por eso vale la pena adentrarse en este misterio con humildad y el corazón abierto. En estas palabras antiguas, Dios sigue hablando hoy. ¿Qué significan realmente estas 70 semanas? ¿Y cómo nos afectan ahora? Vamos a descubrirlo juntos. Porque en este misterio se esconde la mayor esperanza de la humanidad. Existen 3 grandes interpretaciones sobre las 70 semanas. El futurismo dice que las primeras 69 semanas ya se cumplieron, pero la última está en el futuro, 7 años de tribulación y la aparición del anticristo. Sin embargo, esta visión introduce una pausa de siglos que el texto no menciona y separa a Israel de la Iglesia. El preterismo sostiene que todo se cumplió en el primer siglo, culminando con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Respeta el contexto histórico, pero puede minimizar la esperanza futura. El historicismo, la visión de los reformadores, ve las 70 semanas como un mapa simbólico de toda la historia de la Iglesia, pero es subjetivo y difícil de precisar. Cada postura tiene fortalezas y debilidades. Pero, ¿y si la clave estuviera en centrarlo todo en Cristo? ¿Y si las 70 semanas apuntan directamente a su vida, muerte y resurrección? Exploremos esta posibilidad. La interpretación cristocéntrica propone que las 70 semanas son un período ininterrumpido de 490 años. La última semana no está en el futuro ni terminó en el año 70, sino que abarca el ministerio de Jesús y los primeros años de la Iglesia. Es la semana más importante de la historia humana. Jesús cumple la profecía con precisión matemática. Él no solo cumple la profecía, es la profecía hecha carne. Esta visión nos invita a ver la gloria de Cristo de una manera nueva. Todo encaja en Él. Veamos cómo se desarrolla esta semana decisiva. La profecía dice que en la última semana, a la mitad, cesará el sacrificio y la ofrenda. El ministerio público de Jesús duró 3 años y medio. Él confirma el nuevo pacto con su sangre. Su crucifixión, justo a la mitad de la semana, es el sacrificio definitivo que pone fin al sistema antiguo. El velo del templo se rasga, el acceso a Dios queda abierto para todos. ¿Y la segunda mitad de la semana? Corresponde a los primeros años de la Iglesia, cuando el Evangelio se predica solo a los judíos. La conversión de Pablo marca el momento en que el mensaje se abre a los gentiles. Así, la semana 70 se completa primero judíos, luego gentiles. El pacto ha sido confirmado con muchos. Todo esto ocurre con una precisión asombrosa en la cronología del Nuevo Testamento. No hay necesidad de pausas ni de buscar eventos extraños. Todo apunta a Cristo y a la expansión de su Evangelio. La profecía se cumple en la cruz y en el nacimiento de la Iglesia. La semana decisiva de la historia ya sucedió y cambió el destino de la humanidad. Daniel menciona la abominación desoladora y 2 periodos, 1290 y 1335 días. Estos números encajan en la cronología centrada en Cristo. Desde la crucifixión hasta la conversión de Pablo pasan unos 3 años y medio. El Evangelio se predica solo a los judíos. La abominación es el rechazo del sacrificio de Cristo y la persistencia en un sistema ya cumplido. 45 días después, la visión de Pedro y el encuentro con Cornelio marcan la apertura definitiva a los gentiles. Es el nacimiento oficial de la Iglesia universal. No hay pausas de siglos ni misterios sin resolver. Todo encaja en los eventos fundacionales del cristianismo. La profecía se cumple en la cruz, la resurrección y la expansión del Evangelio.
El plan de Dios se revela con precisión y belleza. Todo apunta a Cristo y a la obra del Espíritu en la Iglesia primitiva. Así termina una era y comienza otra. Daniel profetiza la destrucción de Jerusalén y el templo. Jesús advierte sobre este evento en Mateo 24. En el año 70, los romanos destruyen el templo, cumpliendo la profecía. Fue un juicio, pero también una liberación. El sistema de sacrificios terminó para siempre. Dios muestra que el verdadero templo es ahora la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Sin el templo, la fe se vuelve universal y accesible a todos. La caída de Jerusalén permitió que el Evangelio se expandiera sin límites. La profecía de Daniel se cumple, el Mesías llega, el pacto se confirma y el antiguo sistema se cierra. No es destrucción final, sino el inicio de una nueva era de gracia. Dios inaugura un nuevo pacto, basado en su Hijo y la libertad del Espíritu. La última palabra es vida y esperanza para todas las naciones. La interpretación cristocéntrica da coherencia a la profecía de Daniel. Honra el texto, la historia y la teología, poniendo a Cristo en el centro. Él es el cumplimiento de toda profecía. Nos libera de la ansiedad por el futuro y nos ancla en lo que Cristo ya hizo. La semana más importante ya ocurrió. El pacto fue confirmado, el sacrificio ofrecido, la puerta abierta a los gentiles. Vivimos en la era del nuevo pacto. La profecía de Daniel no es un código secreto, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada detalle apunta a la cruz y a la tumba vacía. No perdamos de vista lo principal. Cristo es el sentido de las 70 semanas, de la Biblia y de nuestra vida. Toda profecía susurra su nombre, y la única respuesta que importa es la que damos a su persona. Ese es el verdadero misterio revelado.